La senadora María Fernanda Cabal estaba con nosotros. Esto es de una gravedad extraordinaria, amigos, entendámoslo. Es que es el presidente de la República, a través de sus medios de comunicación, a través de la significación que tiene como jefe del Estado, jefe del gobierno y primera autoridad administrativa, según reza la Constitución, el que está incitando a la revuelta e incitando a la gente en contra de la Fiscalía, en contra de la Corte Suprema y en contra de todos los que no opinamos como él. Un hombre fuera de control y fuera de casillas. Y vamos con otro senador de la República, doctor Miguel Uribe Turbay. Muy buenos días. Hola, doctor Fernando, un saludo especial a usted y a toda su audiencia. Bueno, ¿cómo interpreta usted este llamado de Petro a la insurrección? La insurrección será en contra de él. ¿En contra de quién se insurrecciona un pueblo? Cuéntenos usted qué visión tiene sobre semejante documento, uno de los más graves que se han escrito en la historia de Colombia en muchísimo tiempo. Que recordemos, un presidente incitando a la insurrección. Su parecer, senador. Doctor Fernando, yo he calificado este mensaje como probablemente el más peligroso de Gustavo Petro. Es sin duda un ataque frontal a las instituciones, al núcleo de la democracia colombiana, que paradójicamente Gustavo Petro desafió desde la criminalidad, la utilizó para llegar al poder y ahora desde la presidencia pretende destruirla para quedarse con el poder. Lo que es evidente es que Gustavo Petro fracasó como gobernante y ante el fracaso como gobernante recurre a su única salida, promover, si se quiere, una revolución, una insurrección, es decir, es llamar al apoyo popular, que además vale la pena decir, ha sido muy débil durante este año y medio. Esta no es la primera vez que Gustavo Petro recurre a las movilizaciones sociales para apoyar su proyecto político. Recordemos la última marcha multimillonaria en la Plaza de Bolívar, donde le pagó a los indígenas y a diferentes sectores políticos para que lo acompañaran en ese evento que pagó con nuestros impuestos. Ahora, lo que es evidente es que lo que hoy estamos viendo y lo que tanto le molesta a Gustavo Petro es el funcionamiento de las instituciones. El mismo funcionamiento que él reclamaba desde la oposición. Y lo que él pretende es mantenerse en la impunidad que ha tenido desde que se le perdonaron los crímenes del M-19. Es que Gustavo Petro no puede olvidar que ya la sociedad colombiana lo perdonó una vez y no puede pretender que ese acuerdo represente inmunidad o peor aún, impunidad para el resto de la vida. Gustavo Petro tiene una deuda con la sociedad colombiana. Se comprometió a cumplir la legalidad, los parámetros del Estado de Derecho, la legalidad dentro de la democracia y hoy pretende desafiarla y como lo ha hecho en su historia, siempre es prácticamente desechando, destruyendo, descalificando aquellas decisiones administrativas o judiciales, incluso políticas, que no le convienen. Pero vale la pena recordarle a los oyentes y al país entero que hoy Gustavo Petro está en medio de un escándalo gigantesco por cuenta primero de la confesión de su hijo, que confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir plata de narcotraficantes que tenían destino la campaña. Segundo, todas las pruebas que conocemos presentadas por medios de comunicación que han demostrado que desde Yopal hasta la costa, Gustavo Petro recibió plata de narcotraficantes y apoyo de ellos. Y también la confesión de su propio hermano, que confiesa en lo que nosotros en su momento llamamos Pacto de la Picota, que prácticamente es el acuerdo con los criminales de las cárceles para que le pusieran más de 1 millón de votos para la presidencia. Y eso pues cierra con el nuevo escándalo en donde FECODE, que tristemente está encargada de la educación de los niños, le da más de 500 millones no declarados a Gustavo Petro para la presidencia. Que vale la pena hacer el paréntesis. FECODE no es una organización educativa, es una organización política. Y ya es hora que deje de tener el monopolio de la educación de los niños en Colombia y ese debe ser un compromiso no solo del Centro Democrático, sino de aquellos que defendemos las instituciones en Colombia. Por ende, lo que hoy Gustavo Petro está haciendo no es otra cosa que distraer la atención del fracaso como gobernante y de los escándalos que lo rodean a él, a sus directivos y a su familia. El llamado aquí es a que los colombianos nos unamos a defender las instituciones, a defender la democracia y especialmente a frenar
el ímpetu revolucionario y destructor de Gustavo Petro. Senador, me hemos sido sorprendidos con la noticia de que el presidente ha nombrado, y el canciller, han nombrado como embajador ante la FAO, un cargo que no existía en Colombia hace más de 20 años, que no tiene sentido ninguno, que no significa nada. Lo ha nombrado embajador. ¿Para qué? Para salir de él y para que no cuente lo de los 15.000 millones de pesos que recibieron para la campaña política en la costa atlántica, que ese es un tema que tampoco pueden eludir. ¿Qué piensa usted? Mire, es muy grave, porque por un lado, lo que es evidente es que Gustavo Petro se burla de los colombianos recurrentemente. Esa misma historia que usted narra es la misma de Laura Sarabia. Es decir, son funcionarios que en medio de un escándalo salen del gobierno, pero que rápidamente vuelven y vuelven incluso con más poder y más prebendas. El caso de Laura Sarabia es absolutamente absurdo y no lo podemos pasar de agache, porque buena parte de los reclamos de Gustavo Petro en ese mensaje que hemos denominado como el más peligroso del presidente hasta el momento, en buena parte también se refiere a ella, a una funcionaria que siendo la jefe de gabinete secuestró, detuvo, intimidó a la niñera de su propio hijo por la pérdida de una maleta con dinero en efectivo, al mejor estilo de las películas de narco. Entonces, es evidente que Gustavo Petro con estos nombramientos lo único que hace es burlarse de los colombianos. Pero lo que es evidente y también lo que debe ser la discusión es si esa embajada se necesita o no. Y lo que se ha dicho y el consenso que hay es que esa embajada es absolutamente innecesaria, que incluso que incluso las funciones necesarias y mínimas que deben darse al respecto las está cumpliendo la propia embajada en Italia. Entonces lo que queda claro es que Gustavo Petro le busca puestos a sus amigos para pagar favores. Y lo que tiene que entender el pueblo colombiano es que el derroche, la corrupción de este gobierno es absolutamente desproporcionada, absurda, y nosotros deberíamos entender que Gustavo Petro hoy no solamente está haciendo lo que tanto criticó, sino que está yendo mucho más al límite. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando Petro llegó a la alcaldía de Bogotá, llegó habiendo denunciado el carrusel de la contratación de Samuel Moreno. Y usted recuerda que terminó siendo peor que Samuel Moreno, probablemente más hábil, porque aquí sigue. Pero lo que es evidente es que la corrupción de esa alcaldía fue enorme. Y yo en aquel momento decía que lo que no le gustaba a Gustavo Petro del carrusel de la contratación era que no era con sus amigos. Es decir, algo similar está sucediendo en este momento en el gobierno nacional y los colombianos tenemos que abrir bien los ojos. Pues de una gravedad extraordinaria lo de la FAO. Lo de la FAO, más que llama la atención, Benedetti, el hombre que inclusive fue tratado como drogadicto por el canciller, ahora es embajador ante un organismo ante el que no se necesita embajada, pero que sí cuesta miles de millones de pesos mantenerla al año. Salir de Benedetti, callarle la boca y mandarlo a Italia a que viva como un rey, como embajador, con sueldo de embajador, le representa un costo muy significativo al país. Bueno, en eso estamos, senador, y esperamos que Petro no sea eficaz y que Petro no conduzca al país como quiere a una guerra civil, a una confrontación en las calles, es decir, a la destrucción de la sociedad colombiana desde sus cimientos. Esta invitación a la violencia. Un comentario rápido. Sí, señor. Si me permite. Claro. No, un comentario. Ahora que usted dice que ojalá Gustavo Petro no sea eficaz para llevarnos a una guerra civil. Eso es cierto, pero también tenemos que recordar que buena parte de la responsabilidad es de los colombianos. Es decir, aquí no nos podemos confiar. Yo con mucha preocupación he oído durante las últimas semanas expresiones que dicen, hombre, Petro ya está derrotado, ya ganamos las elecciones de octubre, Petro finalmente perdió el apoyo popular. Ojo, atención, eso no es así. Si nosotros no queremos que Gustavo Petro tenga éxito llevándonos a una guerra civil, destruyendo prácticamente las instituciones y la democracia colombiana, la responsabilidad es de la sociedad, en donde primero no podemos subestimar. Petro es absolutamente impredecible y no tiene límites ni morales, ni éticos, ni legales. Está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para aferrarse al poder.
Gustavo Petro es un tipo que no podemos evaluar con los parámetros de lógica y razonabilidad con los que evaluaríamos a cualquier ser humano que esté cuerdo prácticamente. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que Gustavo Petro va a llegar hasta las últimas consecuencias para quedarse. Y eso lo que implica, por él o por interpuesta persona, y eso lo que implica es que si nosotros no nos unimos, medios de comunicación, empresarios, gremios, políticos y sociedad civil, probablemente Gustavo Petro va a tener mucho mayor campo de acción para cumplir su propósito. Así que el mensaje es, no nos confiemos, no subestimemos a Gustavo Petro y unámonos para trabajar y defender a este país. Muy sensatas y muy puestas en razón sus observaciones, senador. Ojalá esto transcurra menos mal de lo que fuera previsible y menos mal de lo que representa como peligro para las instituciones y para la paz de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad, senador Miguel Uribe. Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted por la invitación, como siempre. Gracias. Bueno, escucharon ustedes al senador Miguel Uribe con unas observaciones muy puestas en razón y muy firmes. Lo que está pasando, señores, es de una gravedad extraordinaria. El presidente de la República invitando a la revuelta en las calles, invitando a la violencia, invitando al odio contra la Fiscalía, contra las instituciones, contra la Comisión de Acusaciones, contra la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué horror! El presidente Petro invitando a la sublevación de los colombianos, a la violencia y a más odio, como si no fuera bastante con el que estamos padeciendo. Miguel Uribe Turbay, senador de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6:32 minutos. ¿Buscas invertir en un apartaestudio en el corazón de la ciudad? En Colsubsidio